Bien, vamos a ver ahora lo que es la anatomía de la propia vértebra. Vamos a encontrar dentro de la vértebra lo que conocemos como el disco intervertebral. Este disco intervertebral contiene dentro lo que llamamos el núcleo pulposo y los anillos fibrosos. Ante movimientos de compresión y de flexión, ¿sí?, va a provocar, si no cuidamos obviamente la ejecución de los movimientos, lo siguiente: que este disco pulposo comience a filtrarse rompiendo los anillos fibrosos y comenzando a producir lo que conocemos como una protuberancia discal o una hernia discal, ¿sí? La hernia discal, como sabemos, se produce ya cuando el núcleo pulposo se filtra, rompe todas las capas de los anillos fibrosos y comprime uno de los nervios, y ahí comenzamos a tener esas molestias, como por ejemplo la típica hernia del nervio ciático, ¿sí? Vamos a ver los diferentes tipos de movimientos, los diferentes tipos de fuerzas, ¿sí?, que están presentes a nivel de la columna, y que el núcleo pulposo y el disco intervertebral en general son los encargados de recibir todas estas fuerzas. Vamos a ver movimientos de flexión, de compresión, ¿sí?, de elongación axial o de descompresión. Tenemos que tener en cuenta también que a lo largo del día, desde que nosotros estamos en una bipedestación, estamos ante fuerzas compresivas constantemente. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos otros tipos de movimientos, otros tipos de fuerzas presentes dentro de estos discos intervertebrales, como por ejemplo, y muy importante, la fuerza de elongación axial, fuerza de descompresión, ¿sí? Se puede practicar, por ejemplo, colgado, o se puede hacer cuando nosotros realizamos lo que es un jalón de polea al frente. En el caso de la musculación, estamos generando esa fuerza de descompresión entre las vértebras que, por tener esa fuerza compresiva axial a lo largo de todo el día, funciona, digamos, a nivel terapéutico, tener la opción de descomprimir estas vértebras alrededor de toda la columna, ¿sí? Otros tipos de movimientos que sumamos a la lámina anterior para ya ir finalizando: vamos a ver movimientos de torsión, movimientos de cizalla. Los movimientos de torsión, digamos que a lo largo del día quizás no lo tenemos tan presente, ¿sí? Son pocas, digamos, las acciones, al menos que sean deportistas, por ejemplo tenistas, ¿sí?, que son, digamos, atletas que generalmente suelen tener esos movimientos más fuertes de torsión a nivel de la columna, y se entrena de determinada manera para que estos movimientos de torsión no generen una lesión, ¿sí? Movimientos, por ejemplo, de cizalla. ¿Qué es eso? Básicamente son desplazamientos de las propias vértebras, de los propios cuerpos vertebrales, ¿sí? Eso también es muy importante. Mucha gente también tiene lo que se llama espondilolistesis, ¿sí?, una patología que lo que produce es ese desplazamiento de las vértebras, por ejemplo a nivel lumbar, y que suele provocar diferentes molestias, patologías, como por ejemplo mucha inestabilidad a nivel de la cadera, ¿sí?, altera el patrón de la marcha, etc. Esto lo vamos a ver más en profundidad en módulos como por ejemplo de fisioterapia, ¿sí? Entonces, hasta acá es lo que yo le quiero comentar acerca de la anatomía básica de la columna. Insisto, esto es un recorrido básico que hicimos en este módulo, ya que es algo bien práctico que lo tienen que tener en cuenta cuando vayan a entrenar a personas, ¿sí?, o a ustedes mismos también. Entonces, hasta acá con el módulo de anatomía de la columna, y nos encontramos en el próximo módulo.